Gustavo, empieza la tanda, empieza la posibilidad de mostrarle a la teleaudiencia de qué se trata la temática de hoy. Tenés una presentación en PowerPoint. ¿Qué convicción tú tenés respecto a este tema de la experiencia en la consulta diaria? En primer lugar, es imposible no decidir sobre nuestra vida. Incluso no decidir es una forma de decisión, es una forma de decidir que permite que los demás tomen las decisiones por nosotros mismos. Y en mi experiencia terapéutica yo he observado por lo menos 6 razones por las cuales las personas dejan que los demás tomen las decisiones por ellos. Creo que la primera razón, la más importante, es el miedo a la libertad. El miedo a la libertad implica... la segunda razón es el miedo al que dirán, qué va a pensar el vecino de mí, mejor no lo hago. La tercera razón importante es estar anclado en las culpas, me equivoqué, tengo que pagar al otro haciendo lo que el otro quiere. El cuarto factor es el papel de la víctima, ¿no? Yo no puedo hacer nada, los demás tienen la culpa, no puedo hacer nada para cambiar las cosas. Y el quinto papel es, la quinta situación es mañana lo hago, ¿no? Que es el hábito de postergar, o empiezo el lunes, o tal vez el tiempo irá. Y el sexto factor es la falta de asertividad, el no poder ser nuestros propios jueces, no poder decir que no, y terminar haciendo lo que quieren los demás. Esos serían los 6 factores fundamentales que yo veo que hace que una persona no decida por ella misma. Dentro de esos factores, por supuesto, que creo que en primer lugar está el miedo a ser libre, porque en el miedo a ser libre está el tener que comprometernos, el equivocarnos, el perder el tiempo en una decisión equivocada. Entonces mejor no me complico la vida, dejo que los demás decidan. Otro de los factores importantes también es el último, que es el no ser asertivo, el no tener la capacidad para defender los derechos propios y el decir sí queriendo decir no por no sentirse culpable. Gustavo, ¿se te dan este tipo de situaciones con bastante frecuencia en la consulta clínica? Gente con baja autoestima, gente depresiva, que no asume y no toma el rol de gerenciar sus vidas, y entonces pasa lo que dicen ustedes, son otros los que toman las decisiones. Yo diría que es de las consultas más frecuentes. ¿Así, Gustavo? La persona que llega al consultorio porque su vida no es lo que desea, porque está viviendo una vida diferente de lo que ha sido su proyecto interno de vida. Hay una diferencia grande entre lo que la persona hubiese deseado ser y lo que es. Y eso ocasiona depresión, ocasiona que baje la autoestima, y muchos efectos emocionales están relacionados directamente con no haber elegido hacer la vida que uno realmente quería hacer y estar viviendo la vida que quería su padre, su madre, tal vez su pareja, los amigos. No haber decidido por uno mismo de qué manera uno quería vivir su vida, tal vez por los miedos, como decía, el miedo a la libertad, el miedo a equivocarse, el miedo a comprometerse con algo a largo plazo, el miedo también al que dirán. Muchas decisiones se toman... Lo que decía recién el doctor Dressel, ¿no verdad? Gente que vive pendiente del comentario de los demás, ¿no verdad? Eso habla de una bajísima autoestima, como apuntaba el doctor, ¿no verdad? Muchas personas viven bajo la tiranía del qué pensará el vecino de mí. Es una especie de neurosis que hace que uno no tome verdaderas decisiones, sino que tome en función de lo que opinan otras personas. El tercer factor importante, como decía antes, son las culpas. El sentirse culpable por errores del pasado y no sentirse con derecho a poder decidir, o sentirse obligado a pagar culpas de cosas que uno hizo en el pasado, el no poder enfocarse hacia el futuro y dejar atrás el pasado. Gustavo, tiene mucho que ver con lo que hablabas en el primer tramo del programa, ¿no? Con los miedos, ¿no? El miedo a la libertad, el miedo a la autonomía, el miedo a la independencia, o para reflejar lo que marcaba recién el doctor Dressel, el miedo a ser distinto. El miedo a ser distinto creo que es uno de los factores que tiene que ver también con el miedo al que dirán, que genera mucho quietismo, muchas postergaciones, que es otro de los factores, el dejar para mañana la decisión es importante, y ocuparse más que nada
de las cosas urgentes, sino de lo importante. Eso deja un espacio para que los demás decidan por nosotros, para que tomen las decisiones otros o para que nosotros tomemos las decisiones cuando ya ha pasado el tiempo para poder hacerlo. Otro de los factores que está relacionado con lo que veníamos hablando es el estar en el papel de víctima, el pensar que uno no es el creador de su propia vida, el que uno vive en un infierno, pero no darse cuenta que de alguna manera si uno está viviendo en un infierno, con las cosas que hace o con las cosas que dejó de hacer en su vida, ha creado ese infierno. A veces es duro reconocer esto y poderlo ver, pero eso es el principio del cambio. Cuando uno se da cuenta que ha creado un propio infierno en la vida, también es capaz de crear un paraíso, también es capaz de hacer las cosas que tiene que hacer para que su vida mejore y dejar de hacer aquellas cosas que lo están perjudicando en la vida, ser responsable con su propia vida. Coincido también, doctor Walter Dressel, las coincidencias son ampliamente favorables, superan como siempre, doctor, a las discrepancias. No hay edad para asumir los errores, no hay edad, y para iniciar un camino nuevo, como lo acaba de decir Mercedes. Gustavo, ¿coincidís con nosotros? Sí, totalmente, y quiero agregar que la vida es justamente eso, es vivir, es tomar decisiones de las cuales uno se arrepiente, pero aprende, y ir creciendo como ser humano. Y tener en cuenta que la libertad es algo que nosotros ya tenemos. Muchas veces hacemos cosas para lograr la libertad, como hizo esta señora, y eso nos lleva a esclavizarnos de esas cosas que hacemos para ser libres. La libertad es algo que ya tenemos, ella ya era libre, pero tomó una decisión para ser libre, entre comillas, y tuvo otro resultado, ¿verdad? Una persona que es libre, diría que tiene varios elementos, que uno de ellos es que ama la libertad, lejos de temerle a la libertad, ama la libertad aun cuando se equivoque. El segundo factor sería que una persona que decide por ella misma no está pendiente de lo que dicen los demás, sino que está mucho más pendiente de lo que piensa ella misma sobre su persona, sobre sus decisiones. No está tampoco atada a las culpas, sino que está atado al futuro, a lo que está por venir y no a lo que pasó. También otro de los factores que tiene es que no está en el papel de víctima en su vida, sino que asume la actitud del creador. Él sabe que si hay cosas negativas en su vida, las ha creado y también puede sacarlas. Y tampoco cae en el quietismo, en decir mañana lo hago, pasado lo hago y pasados nunca, y terminan los demás decidiendo por esa persona. Tampoco tiene miedo a decir lo que piensa, a decir lo que siente. Se da cuenta que el juez último de su vida es él mismo y no deja que los demás decidan por él, sino que decide y toma los riesgos y las responsabilidades que implica tomar cualquier decisión pequeña o grande en la vida.